Hola a todos, muchísimas gracias por estar acá. Hoy tengo un invitado muy especial y él es Jesús Rodríguez, un venezolano que conocí ya hace 3 años por ahí, ¿no es cierto? Jesús, al igual que yo, se ganó la beca para hacer la maestría en Dinamarca. Y bueno, lo contacté porque muchas personas, también muchos venezolanos me han estado contactando sobre las diferentes oportunidades que hay para ellos. Y es por ese motivo que le dije a Jesús que nos acompañara el día de hoy, nos contara su experiencia. Y bueno, Jesús, empecemos primero tal vez presentándote. Cuéntanos un poquito, yo ya sé quién eres, pero cuéntanos un poquito, tal vez qué estudiaste, cuándo llegaste a Dinamarca y ya ahorita empezamos a hablar un poquito más de la beca. Claro que sí, pero bueno, primero que todo, muchísimas gracias a ti, David, por invitarme y más bien qué bueno poder participar y ayudar a otros venezolanos y a otros estudiantes en el mundo, en especial latinoamericanos que más bien quisieran optar por una maestría o una especie de beca en Europa y bueno, ya que tanto tú como yo no las hemos ganado, sabemos bien cómo es el proceso. Y bueno, yo soy, bueno, como bien lo dijiste, de Venezuela, de Caracas. Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, yo estudié Relaciones Internacionales, bueno, estudios internacionales. Ujú. Y a ver, como 2 años antes de graduarme, ya yo tenía la idea de que yo quería estudiar en Europa, más que todo, que yo quería hacer mi maestría en Europa. Todavía no sabía muy bien en qué área, pero ya yo sabía bien hacia dónde quería ir, más o menos. Sí. Y de forma tal que, bueno, me puse a estudiar el doble de lo que ya estaba estudiando antes, me averigüé todo el tema de requisitos, el número de créditos que tenía que tener para graduarme y me di cuenta que tenía que optar por una materia extra. A ver, me fui averiguando el distinto de cosas que tenía que hacer cuando aún estaba estudiando en Venezuela para Ya, luego ya. poder optar a una beca. Claro, te empezaste a preparar porque esto no es algo que uno aplica de un día a otro, ¿no es cierto? Toca prepararse no solo la documentación, sino también el perfil, que es lo que tú dices, me coloqué a estudiar más. Exacto, porque más bien yo dije, muchas personas pueden conseguir un puesto en una universidad en el extranjero, pero conseguir una beca es aún más difícil porque Sí. no puede ser cualquier persona tampoco, tienes que tener unos ciertos, digamos, como capacidades, que eso fue lo que yo pensé, que teniendo mejores notas y sabiendo bien qué era lo que tenía que tener para poder aplicar, mis chances, obviamente mis oportunidades de obtener la beca iban a ser mayores. Y por eso desde antes me fui preparando. Y bueno, esto de becas, ¿cómo llegó a sonarte? ¿Ya habías ganado alguna beca o conociste algunos casos? Para nada, en verdad no me había ganado ninguna beca y no había oído de ningún caso. Es más, yo simplemente me senté en internet a averiguar qué eran todas las posibilidades de beca que yo podía adquirir, porque entonces tenía que ver que fuese para personas que no fuesen de la Unión Europea o latinoamericanos, o etcétera, Claro. o para venezolanos, que también hay unas becas que son específicas. Y ahí fue que fui viendo de país en país. Empecé, bueno, España, veamos, luego Francia, Alemania. A ver, yo siempre había tenido la idea, más que todo, de Alemania y en parte también Suecia. Entonces fue como donde más puse énfasis porque sabía que había muchas posibilidades de becas. Pero una vez que tú te pones a averiguar, te das cuenta que sí hay muchas becas, pero no todas están destinadas para latinoamericanos. Claro, claro. Entonces, por eso se van como limitando más y al final yo tenía como una lista de, ok, estos son los países donde posiblemente puedo adquirir una beca y estas son las becas en las que puedo aplicar. Claro, fue muy parecido. Yo cuando estuve en la búsqueda fue muy, muy parecido. Yo tenía claro que iba a ser en el norte de Europa. ¿Por qué? Porque eran los países ricos. Yo no sé cuál fue tu caso, pero digamos que en mi cabeza no había un programa en especial, o una ciudad, o una universidad. Yo dije, debe ser en un país rico porque sé que van a tener los recursos. Y empecé también la búsqueda, empecé a mirar Inglaterra, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Alemania, y poquito a poco empecé a descartar porque me di cuenta de eso, de los requisitos. Habían requisitos que yo no cumplía o simplemente no me interesaba cumplir, como el caso del GMAT, ¿no? A veces habían, Sí. como yo estudié negocios, habían programas que me exigían a mí GMAT. Pero chévere, chévere que también hayas pasado por eso.
y ya que cuentas, ¿qué fue lo más difícil en esta primera parte de búsqueda? Y también, ¿cuánto le dedicaste a buscar estos programas y estas becas? Exacto. Bueno, yo diría que lo que fue más difícil fue conseguir, cuando estaba investigando sobre las becas, conseguir una beca que se adaptara a mis necesidades. Y cuando te digo esto, era más que todo una beca que fuese completa. No de 60%, 75%, no. Yo necesitaba una beca que fuese del 100% y no únicamente que me cubriera los estudios, sino que tuviese algún tipo de manutención. Es decir, que yo tuviese recursos para poder mantenerme estando en Europa. Porque Claro, la situación en Venezuela para poder enviar tu dinero fuera no es, en ese momento no era fácil, ahora en este momento es casi imposible. Entonces, que mis padres me pudiesen enviar dinero estaba descartado, es decir, eso no iba a pasar. claro. Eso era que yo más bien, justamente, fue que puse tanto énfasis en estudiar más y en averiguarme mucho más cuáles eran los requisitos, porque yo sabía que necesitaba una beca que me cubriera todos estos gastos. Entonces, ahí, justamente, cuando estoy haciendo la investigación, empiezo a descartar más becas, porque muchas decían, cubrimos 50%, cubrimos Sí, 100%, pero no tenemos manutención, y así poco a sí. poco, hasta que me quedaron prácticamente tres, que las tres fueron Noruega, Suecia y Dinamarca, justamente países escandinavos, que eran Claro, los que claro. este tipo de becas. Y bueno, esta búsqueda hiciste en qué portales webs, a lo mejor ahorita también los podemos compartir en la descripción del video, algunos que recuerdas ahorita. Sí, por lo menos hay un sitio web que se llama becasparavenezolanos.org, creo, o .com, no recuerdo muy bien, en Ajá. donde mensualmente te envían como una especie de, no sé, como de revista con distintos portales o distintas oportunidades de becas. Entonces, inicialmente yo me meto en esta página y empiezo a averiguar y muchos de los links en las páginas oficiales de educación de estos países. Entonces, de esta forma es que yo empiezo a ver como, ok, me puedo meter en la página de educación oficial de Noruega y ahí haces la investigación. Y luego Claro. en Dinamarca, en la de Alemania, etcétera. Y luego fui país por país. Entonces me metí, o simplemente en Google ponía scholarship, así, beca, etcétera. Y de esa forma fue que lo fui consiguiendo. Genial, genial. Entonces, primero te suscribiste a la newsletter de esta página web venezolano, Becas para Venezolanos, Sí, y bueno, recibiste esta información que nos cuentas que la dan mensualmente, y te sí, enteraste que las páginas web de los ministerios de educación de diferentes países publican esta información. Genial, genial. exacto. Ya que lo mencionas, para la gente que llega por primera vez al canal o a esta página web, eh, algo que yo hago mucho énfasis es que las becas de los gobiernos son las más generosas. Sí, Entonces, comparado, digamos, a una beca que ofrezca una universidad donde sí puede llegar a darle el 100% de la matrícula, no necesariamente le van a pagar la manutención, mientras que existen gobiernos ricos o exóticos, como digo yo, que ofrecen este incentivo de, venga, además le voy a dar una mensualidad para que usted pueda hacerse cargo de sus gastos. sí. Tú mencionaste Escandinavia, también hay el gobierno alemán, tiene buenas becas, Rusia, Turquía, entonces genial, genial. Y ya cuando tú aprendiste de esto, de que, oiga, estas páginas web de los gobiernos, tú ya empezaste ya a mirar por tu cuenta en diferentes gobiernos. Exacto. Súper. Nos contaste entonces que iniciaste casi 2 años antes de terminar tu pregrado, ¿no es cierto? Exacto. Ok, genial. Un Exacto. buen Que tip. empecé una especie de investigación previa para saber con tiempo qué era lo que necesitaba más que todo. Genial. Entonces, esto es súper importante para la gente que nos está viendo y que están ahorita en su universidad. Y es, entre más rápido empiecen a hacer esta búsqueda, mejor, porque van a poder empezar a prepararse. Esto no quiere decir que si ya terminaron la universidad sea demasiado tarde, porque ya uno también puede encontrar becas para el perfil que ya ha estado construyendo, ¿no? Entonces, bueno, esto es chévere. Ahora cuéntanos cómo fue ese proceso. Ya tú dijiste, bueno, tú tenías tres opciones, aplicaste las tres,
¿O solo aplicaste a la Dinamarca? ¿Cómo fue ese proceso ahora de aplicación? Exacto, más bien ahí es donde empieza un poco también de nuevo los problemas y por eso es que hago énfasis en hacerlo con suficiente tiempo de antelación, es porque para poder aplicar, por supuesto, necesitas tus notas, necesitas que estén certificadas, etcétera. A ver, dependiendo de cada requisito de los países, pero por lo general tienes que tener tus notas oficiales que te da la universidad. Y a ver, yo cuando ya sé que tengo estas tres opciones, ya yo veo cuándo son, me averiguo un poco cuándo es el tema de las aplicaciones y las fechas, por supuesto. Y recuerdo que yo en junio veo que la primera aplicación se abre en Noruega a finales de octubre. Sí. Entonces, por lo tanto, digo, yo voy a solicitar mis notas de una vez, de forma tal, de que en algunas semanas las pueda obtener. El problema es que yo la solicito en junio y en el momento que yo la solicito, la universidad me dice, esto toma de 2 a 3 meses y el problema no es únicamente que tome de 2 a 3 meses, sino que en un mes salimos de vacaciones. Entonces, No. los 2, 3 meses empiezan es después, en septiembre. Entonces ahí es donde yo digo, oh, ok, bueno, qué problema, porque, a ver, yo no había terminado mis estudios y no necesitas haber terminado para poder aplicar, pero por lo menos te dicen necesitamos las notas oficiales hasta el semestre que tú tengas. Sí. Entonces ahí es donde empieza un poco el problema porque empiezan a pasar los meses, pasa julio, agosto, etcétera, y empieza septiembre y yo voy cada semana prácticamente a preguntar cuándo van a estar mis notas y siempre me dicen todavía falta, todavía falta, todavía falta. Y es más, empieza octubre y yo todavía no tengo mis notas. En noviembre o diciembre se abre la convocatoria para Suecia y yo todavía no tengo mis notas. No. A mediados de diciembre se cierra la convocatoria de Noruega. Ya yo no tengo nada. Empiezan las vacaciones de diciembre. Y en enero, el 15 de enero, se cierra la convocatoria de Suecia y a mí me vienen a dar mis notas el 1 de febrero. Es decir, como 9 meses después. Y apenas para el deadline de la aplicación de Dinamarca, que cierra, si no estoy mal, el 15, ¿no? de febrero. Exacto, o más bien, no recuerdo muy bien en ese momento cuándo era que cerraba, pero sí sé que fue como 2 o 3 semanas antes de que cerrara. Bueno. Es más, ya yo me había como conformado y había dicho, bueno, perdí la oportunidad no por mi culpa, sino por el tema de las notas, lo hice con 9 meses de anticipación y con todo y eso no me salieron al momento, bueno, pero un día de esos fui y me dan mis notas y ahí es que puedo decir, bueno, ahora puedo aplicar. Y eso sí, también antes apliqué para hacer el TOEFL, entonces ya tenía el TOEFL, ya tenía absolutamente todos los requisitos, me faltaban en las notas. Claro, bueno, ¿y por qué? Te pregunto, puede sonar boba la pregunta, pero digamos, esto en el caso de Colombia no nos pasa. Uno solicita los certificados de notas y a uno se lo dan máximo una semana, yo qué sé. Sí. Hace poco estaba con un cliente también de Venezuela, Edward, si nos está viendo en este momento, y me contaba lo mismo y a mí me impresionaba. ¿Eso tiene que ver con la universidad, el sistema burocrático en el país como tal? ¿O por qué es esto? Bueno, en mi caso yo creo que fueron varios factores, pero primero que todo, obviamente, el sistema burocrático, porque tienes que ir como varias veces a preguntar hasta que sepas exactamente cuáles son los requisitos para solicitar tus notas, que eso ya me había tomado varios días. Luego, dependiendo del número de tu cédula, es decir, de tu número de identificación, te asignan un día en el cual puedes ir. Y a mí me tocaba un martes y yo fui un miércoles y me dijeron, bueno, te tienes que esperar una semana para poder venir. Y luego ven a las 5 de la mañana para que después, porque hay tantas personas que están solicitando sus notas que necesitas llegar temprano porque es un cupo que damos al día de personas que vamos a aceptar y luego de eso es que empezamos el proceso. Es decir, no todo el mundo, no es como simplemente tú vas y lo solicitas, no, tienes que ir el día que te toca, muy temprano. Yo estuve casi 7 horas esperando para que me atendieran. Por suerte ese mismo día me atienden y reciben todos los recaudos, todos los documentos que yo tenía que tener y empieza el proceso. Entonces, eso es uno. Por otro lado, la cantidad de venezolanos que están pidiendo sus notas
a ver, es un gran número de ellos y cada vez más. Entonces, para la universidad toma, a ver, es mucho tiempo poder tramitar esto. De por sí que además toma tiempo por todo el tema de la burocracia y porque, bueno, por lentitud. Y por otra parte, en el momento que ya yo las pido, estaba un problema, digamos, político en el país en el cual muchas de las universidades, incluido mi universidad, se fueron a paro y no trabajaron por 2, 3 meses. Entonces también eso hizo que se corriera aún más el tiempo y por eso es que normalmente te dice te toma 2, 3 meses y a mí me terminó tomando 9 meses debido a las vacaciones, debido a la cantidad de personas que están pidiendo las notas y también porque la universidad estuvo en paro unos meses sin Claro, funcionar. esto es importante porque, bueno, este es el caso de Venezuela, ya la gente que nos está viendo de Venezuela, saber que se deben preparar con mucho tiempo de antelación y también para países, gente de otros países, también que sepan cuál es la demora de estos trámites en sus respectivos países Por para que supuesto. tengan ese tiempo en cuenta. Exacto. Eh, Listo, otra cosa era, una parte era pedir esa documentación, Sí. pero también pasa, también toca traducir esos documentos, ¿no? Exacto, por supuesto. Yo por suerte, yo consigo un contacto de una persona que hacía traducciones y bastante rápido y además parece en ese momento bastante económico, porque además a veces las traducciones te pueden salir caro dependiendo de la compañía o la persona, etcétera, pero era así, una persona que trabajaba muy rápido y a buenos precios y de forma tal que yo tuve todo traducido en el momento. Es más, mis notas a mí me llegan, si mal no recuerdo, yo las recibo un lunes y ya el miércoles yo lo tenía absolutamente todo traducido. Traducido. Genial, genial. Listo, entonces de esas tres opciones, al final la única era Dinamarca. La única era Dinamarca. Y es más, yo aplico pensando, bueno, esta es mi única opción y bueno, ya veremos y si no me tocará esperarme a la próxima convocatoria o ya veré qué hago de aquí a ese momento. Pues madre, listo. Antes de enviar la aplicación, recogiste las notas. Algo que me gustó a mí de esta beca, cuando la encontré, fue que no solo era completa, no solo pagaba la maestría y me daba una manutención, que son alrededor de 1.200 euros al mes, Sí. Sí. sino que además el número de documentación era muy poca. Básicamente le pedían a uno las notas, Sí. una carta de motivación y una hoja de vida. Tres documentos. Ah, bueno, y el inglés, perdón, y el Y el examen del inglés. inglés. Cuatro documentos, ¿no? Comparado a otras veces que a uno le piden carta de recomendación, Por idea de supuesto. tesis. Bueno, estas solo cuatro documentos. Tal vez el más difícil es el inglés, porque Sí. necesitas un nivel de inglés. Me gustaría saber, Jesús, cómo te preparaste para este examen, gente que esté interesado sí, que estén en tu misma situación. ¿Cuál fue tu proceso? Exacto. A ver, yo creo que yo empiezo a prepararme justamente junio, a ver, en la misma fecha que yo empiezo a pedir las notas. Yo empiezo a prepararme para el inglés y, a ver, en Caracas hay distintos institutos en los cuales te preparan para presentar estos exámenes. El problema es que cuando yo voy a averiguarme, y de nuevo estamos, muy el caso muy particular de Venezuela, que hay tantas personas estudiando para presentar este examen, que no hay cupos para todo el mundo. Y no únicamente es el cupo, sino que en ese momento era bastante costoso. Entonces, por lo tanto, yo decido, me pongo a averiguar y al final decido, ok, no lo puedo hacer con ellos, me voy a preparar yo mismo. Entonces, a través de internet me busqué guías gratuitas, a ver, en PDF, lo que sea, sobre cómo prepararte. Tanto yo me estaba preparando para el TOEFL y para el otro examen que se llama IELTS, que está más destinado para Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido. Y yo termino al final es presentando el TOEFL, pero yo me voy preparando por mí mismo y me pongo una especie de horario que yo digo, bueno, todos los días voy a estudiar, todos los días voy a hacer esto, voy a empezar a leer el inglés, películas en inglés sin subtítulos, etcétera, y luego por mi lado estar aprendiendo a revisar la gramática, revisar absolutamente todo lo necesario y además también cómo es el formato del examen, porque una cosa es que tú sepas hablar inglés, otra cosa es que tú sepas bien cuál es el formato del examen, que puede ser diferente y varía de examen en examen. Exacto, exacto. No importa qué tan bueno sea tu nivel de inglés a la hora de hablarlo.
debes prepararte para estos exámenes sí o sí. Y bueno, Jesús se preparó entonces alrededor de 6 meses antes de preparar el examen, ¿no es cierto? Exacto, porque luego yo presenté el examen en diciembre. Y A ver, me ya, empecé a y preparar bueno, y presenté en diciembre. ¿tú cómo aprendiste inglés? ¿Lo aprendiste en la universidad, en el colegio? Porque No, hay algo que me gustaría aclarar y es que si bien uno puede prepararse por su cuenta para este examen, por lo menos para el nivel que le piden a uno, uno ya debe tener un buen conocimiento del idioma. Entonces, ¿cómo lograste ese nivel? exacto, no, y por supuesto, en verdad, aunque te prepares tú solo, tienes que ya tener una base Las antes bases, y una claro. buena base, porque Sí. además estos exámenes exigen un cierto nivel que no todo el mundo lo tiene, a pesar que quizás puedas comunicarte a la hora de escribir textos, a la hora de entrar más en lo que es el inglés académico. A ver, es un poco más complicado. En mi caso, yo estudié en Venezuela en un colegio bilingüe, entonces por lo tanto yo tuve clases tanto en español como en inglés Ya. y me exigieron mucho más de lo que le exigen a una persona en Venezuela, a un estudiante que va a un colegio normal en donde simplemente ves un par de horas a la semana de inglés. Para mí era todos los días y distintas materias en inglés. Entonces yo Genial. tenía ya una muy buena base. Yo lo que tenía era más como repasar, como volver a estar como más en sintonía en lo que es el idioma y más en cuanto a lo académico y saber más cómo es el vocabulario académico. Súper, súper, listo. Entonces, bueno, tú te preparaste por tu cuenta, hay mucho Sí, material gratuito en internet, a lo mejor voy a colocar también en la descripción alguno de ese material para que la gente que esté interesada en estudiar para esos exámenes sí, acceda a ellos y listo. Entonces ya al final tienes toda la documentación, estos 4 documentos que son de nuevo carta de motivación, hoja de vida, calificaciones e sí, inglés. sí. ¿Qué te tocó hacer con ello para aplicar? Bueno, más bien, me pareció que la aplicación fue bastante sencilla porque inicialmente, cuando yo también estoy buscando para ver si en Dinamarca no, en Alemania hay opciones, muchas de las aplicaciones tenían que ser en original, es decir, enviadas por correo. Sí, Y una vez que tú lo envías en original, a ver, a mí me dieron solo 2 copias de mis calificaciones. Si yo aplico a 2 universidades, me quedo sin original, alguno. Y además era el tema de que todos los originales tenías que hacer copia de absolutamente todo para un sobre para enviarlo a una universidad o enviarlo a otra. Y ya no te queda más nada. Mientras que el sistema de Dinamarca es bastante eficiente porque simplemente tienes que escanear el documento, tenerlo en un formato PDF y en la misma página web te salen las pestañas en donde tú tienes que agregar cada documento. Y ujú, simplemente lo que yo hice fue absolutamente eso, escaneé mis documentos, los coloqué, los subí en la página y simplemente tú aplicas y ya está listo. Y recibes un correo en donde tienes la confirmación que aplicaste y listo. No hay más nada. Más bien, en el momento que yo aplico, más bien pienso, ya está, porque me sí. parece como muy rápido, muy eficiente. Sí, 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 igual. Sí, definitivamente a la hora de buscar becas, ese es otro factor, ¿no? Que definitivamente también influyó en mi decisión y fue, oye, no me toca mandar la documentación porque es que no solo por el tiempo, sino que también que eso vale dinero. Cuando yo me gané la beca de Corea, a mí me tocó mandar un paquete también a Corea y solo había un traductor oficial en todo Colombia. Entonces te imaginarás todo lo que a mí me costó traducir esos documentos y luego enviarlos con DHL. Fueron alrededor de 300 dólares, sí. Entonces es un montón de Wow. plata, solo para mandar la documentación. Entonces cuando, claro, tú encuentras opciones de becas en las que debes mandar la aplicación online, esto ya es mucha ventaja y pues uno no pierde nada, ¿no? Es un clic y ya. Exacto. Exacto. Y ahora que estás hablando de eso, acabo de recordar otra cosa, que sí había que sí tuve que pagar, que me imagino que tú también, una especie Inscripción. a ver, exacto, que era, si bien recuerdo, eran como 150 euros o algo así, que en el Sí. caso que si te aceptaban, te regresaban ese dinero, si no te aceptaban, no te lo regresaban. Bueno, en mi caso nunca me lo regresaron.
Pues, ¿No? pues no, porque era Se- la inscripción, creo que no son reembolsables, ¿sí? Sí, la inscripción a mí como un mes después de haber empezado las clases, me contactó la universidad y me dijo, ya que fuiste aceptado, por favor, danos tu número de cuenta de aquí de Dinamarca o si quieres que se regrese a la cuenta original de donde salió el dinero para hacerte el reembolso. Vea, pues bueno, a mí sí, yo no sé, es que ya estamos hablando de hace años, pero yo no recuerdo eso, yo creo que, o en caso general, de nuevo, de lo que yo conozco es que muchas veces esa inscripción es no reembolsable, es cuando uno Sí, se va a la embajada de Estados Unidos, uno paga ese trámite, ¿no es cierto? Y así se la den o si no se la den, chaolín esa plata. es verdad, es Entonces, verdad. pero bien, bien, tener en cuenta ese otro dinero. Y listo, Sí. cuéntanos cuando te llega la respuesta, ¿cómo fue? Bueno, primero que todo, increíble porque al haber sido la única beca y el único programa al cual yo había aplicado, en verdad yo tenía muchas dudas y yo no sabía si me lo iban a dar o no. Y además, a mí me llega un primer email en mayo diciendo que había sido como preseleccionado o algo así, no recuerdo muy bien, Sí. pero que yo tenía que igual esperar y que en un par de semanas me iba a llegar la confirmación. Y a mí me llega la confirmación el 1 de junio, es decir, un año después de que yo empecé todo el proceso, me llega ese Wow. día el correo y obviamente en lo que yo leo la carta oficial, la emoción increíble porque primero leo, ha sido aceptado y luego segundo, se te ha otorgado 100% de la beca. Sí, 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 sí. Y No, es es una... un momento de mucha euforia y de mucha felicidad porque es como, wow, lo logré. Y lo que sientes es como que, wow, lo logré y todo valió la pena. Y, en el momento, y además en ese momento piensas, bueno, me voy para Dinamarca, voy a vivir en Dinamarca. Entonces fue como un Sí. proceso, a ver, fue un día en verdad maravilloso la mitad de ese día, pero sí debo admitir que luego se tornó un tanto complicado porque inmediatamente dentro de las instrucciones te dice, por favor, contactar la embajada de Dinamarca de su país para empezar el proceso de la visa, Sí, etcétera. Y ahí empieza otra etapa, sí. que eso además fue el primer día. A ver, no sé muy bien cómo es el caso de Colombia o de otros países, pero en Venezuela sí tenemos embajada de Dinamarca, pero no tenían la máquina oficial con la cual registran tu foto, huellas dactilares, firma, etcétera. Sí. Entonces, cuando yo me comunico ese mismo día con la embajada de Dinamarca con toda esta emoción, y me dicen, bueno, maravilloso, excelente, muy bien, pero aquí está la situación. En Venezuela no tenemos la máquina, no todas las demás embajadas de Tienen. Latinoamérica aceptan estudiantes de Venezuela. Tienes dos opciones, México o Bolivia. Tienes que irte a México o a Bolivia y además me dijeron, ¿cuándo empiezas tú las clases? Y era como, recuerdo muy bien, 17 de agosto, es decir, 2 meses, tenía yo 2 meses y medio antes de tener que ya yo estar en Dinamarca. Y me dijeron, bueno, muy bien, pero el trámite dura 2 meses. Sí, Es sí. decir, te tienes que ir a México o a Bolivia, porque además es presencial, no es enviando tu pasaporte, no. Tienes que ir a México o a Bolivia, tienes 2, 3 días. Wow, wow. Y además, y de nuevo, volviendo al tema muy particular de Venezuela, y en ese momento conseguir pasajes estaba muy difícil. Sí, y más conseguirlos en bolívares, es decir, en nuestra divisa, más todavía. Si tú tienes una cuenta en dólares, pues fácilmente. Pero obviamente yo no la tenía, por suerte, yo tengo una tía que vive en Estados Unidos y a través de ella fue que yo logro conseguir un pasaje para México. Porque yo Wow. no era como que me podía meter por internet y conseguirlo, no, yo tengo que contactarla a ella y le digo, tía, mira, no sé qué, necesito tu ayuda. Y a través de ella, entonces yo consigo un pasaje a México, que era la opción más barata que ir a Bolivia. Total, total. A mí me pasó algo muy parecido, porque en Colombia es igual, o sea, no, en ese entonces, ya Sí, hace el año pasado, si no estoy mal, abrieron la embajada acá, pero en ese entonces a mí también me tocó viajar a México. Eso es un dinero con el que uno no cuenta, porque uno como que uno dice, bueno, este es el proceso para ganar la beca, pero a veces se le olvida a uno, bueno, ¿qué sigue después? Y eso es una plata, irse hasta México. Y la otra es el momento de espera.
Yo Exacto. empezaba clases, yo tenía que estar antes del 2 de febrero. Yo recuerdo también esa fecha súper bien. Pero imagínate que a mí me habían dicho que no se demoraba 2 meses, sino que se demoraba un mes. Entonces lo que yo hice, yo ya estaba muy confiado. Yo estaba muy confiado y lo que dije fue, bueno, yo compro los tiquetes, así yo no tenga el pasaporte y Sí. pues ya apenas me llegue vuelo. Imagínate que yo viajaba, yo compré los tiquetes para el 27 o algo así, 27 de enero. Y todavía no me había llegado el pasaporte. O sea, yo ya había ido hasta México y Sí. ellos le dicen a uno, venga, sí, cómo fue esa vez? El, sí, el permiso, la tarjeta, algo. Ellos le tienen que mandar a uno para que uno llegue a Dinamarca. Uno sin eso no puede irse. Exacto. Y claro, yo esperando eso y nada que me llegaba, nada que me llegaba. No, me tocó a mí pagar un recargo, cambiar el tiquete. eh, yo ya dije, no, ya esta fecha a lo mejor sí me llega. Y me llegó el pasaporte como una semana antes de la fecha del viaje y llegué como el 5 de febrero, lo recuerdo. Ujú. Entonces unos días porque la universidad también le dice a uno, oye, si usted no llega antes de esta fecha, no le podemos mantener el cupo porque Es verdad. usted debe empezar esa fecha y es esa fecha. Entonces todavía hay un riesgo, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, Estresante. cómo No, fue no, ese no. viaje? No, y también tu historia. No, a ver, me pasó algo un poco similar. Porque, ok, sí, muy bien. Voy a México. A ver, me llega la confirmación. 2 días después estoy en México. Estoy en México como 3, 4 días. Regreso a Venezuela. Muy bien, bueno, a esperar. Y mientras tanto, todo el proceso de, bueno, dónde vivir. Y ahí es donde me doy cuenta que en Dinamarca es súper complicado conseguir dónde vivir. La universidad no proveía ningún tipo de ayuda. Ahí es donde a ver, 2 meses muy estresantes porque mientras estaba esperando mi visa, no sabía dónde llegar, en qué momento me iba a llegar mi visa y otro problema era en qué momento compro los El pasajes. ¿En tiquete. qué momento compro el pasaje? Porque además, de nuevo está el problema de que no puedo conseguir pasajes en bolívares y no es fácil conseguirlo. Entonces, yo lo que pienso es, bueno, yo no voy a comprar hasta que a mí me llegue mi visa. Pero entonces pienso, bueno, mientras más cerca de la fecha, más caros. Entonces, más estrés, sin conseguir dónde vivir y así pasan 2 meses y a mí me llega mi visa 5 días antes de que yo tenía que ya estar en Dinamarca. Pero entonces Mierda. me llega e inmediatamente yo ya tengo todo este proceso pensando, bueno, ¿será que lo compro? ¿Será que no lo compro? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y ya con una especie de agencia de viaje en Venezuela, ya había organizado que quizás sí era posible conseguir algo en bolívares. Entonces ya estoy como un poco más feliz porque siento como que, bueno, la opción está. Lo cual era difícil, pero ya yo tenía tanto tiempo como insistiendo que tengo la posibilidad. Me llega mi visa, contacto a la oficina, a ver, a la agencia de viaje y me dicen, perfecto, puedes irte mañana mismo, pero solamente tenemos pasaje hasta Madrid. Luego tú tienes que averiguar de Madrid a Copenhague. Y yo, bueno, no importa, por lo No. menos ya estoy en Europa, ya vamos. Y me dijeron, bueno, sí, pero mira, el viaje es muy complicado porque tienes que estar 12 horas en Santo Domingo, en República Dominicana, y luego las 12 horas, entonces llegas a Madrid. Y yo, bueno, no importa, con tal de que lo pueda pagar en bolívares. De nuevo, hablo con mi tía en Estados Unidos y a través de ella es que logro comprar Madrid-Copenhague, que fue más bien Madrid-Berlín y luego Berlín-Copenhague, que bueno, eso es Uy, luego otra no. historia. El viaje más largo de tu vida. No, más largo en mi vida, porque además me voy de Venezuela, el vuelo a Santo Domingo eran como a las 6 de la mañana, llego a Santo Domingo 6:30, 6:45 de la mañana, algo así, y luego estoy como hasta las 5 de la tarde en Santo Domingo con mis maletas, con absolutamente todo, esperando, como aquí, como allá, me siento aburrido, bueno, no importa. Y además pensando, bueno, no voy a ver a mi familia, me acabo de ir, con muchas cosas que te pasan por la mente, pero a la vez emocionado porque, bueno, estoy empezando esta nueva etapa en mi vida. Luego entonces tengo el vuelo a Madrid y en el momento que yo llego a Madrid, todo muy bien, yo tenía que esperar 6 horas en Madrid, pero en el momento que yo me voy a montar en el vuelo, es decir, que yo voy a hacer el check-in de las maletas, me dicen, la persona que compró este vuelo, la tarjeta de crédito no es la misma que tu nombre. Y Ay, yo le digo, sí, porque es mi tía la que lo compró por mí.
y me dicen, si este es el caso, no te puedes montar. Entonces me envían a la oficina de, no sé, de atención al cliente, lo que sea, y cuando yo llego está cerrada, pasan 2 horas, pierdo el vuelo, pierdo el No. vuelo, ahora me pongo a hablar con ellos y me dicen, bueno, sí, muy bien, te podemos, tú más adelante tienes que ver el tema del reembolso de este pasaje, porque obviamente no fue tu culpa, fue culpa de nosotros, de no haber especificado que tenías que ser tú el mismo de la tarjeta, pero tienes que pagar en este momento el billete de Madrid a Copenhague. Y yo tenía en ese momento mi dinero de llegar a Dinamarca, que yo tenía conmigo. Me dicen, bueno, el pasaje cuesta $450 en efectivo. Entonces, en ese momento me quedé fue con $50 para llegar a Dinamarca, no más. Entonces me espero 4 horas en Madrid, luego vuelo a Berlín, luego en Berlín estoy como 3 horas y luego llego a Dinamarca como a las 12 de la noche. Entonces, que Wow. además, cuando llego a Dinamarca, absolutamente todo en el aeropuerto estaba cerrado, hasta la casa de cambio. No tenía coronas danesas, no tenía tarjeta de crédito. Entonces, no tenía como, bueno, en fin, fue muy complicado mi inicio en Dinamarca, pero ya había llegado, por lo menos ya había llegado. Wow, esto me recuerda al reality ese que sacan unos argentinos que dice el peor día de tu vida y fue algo así, ¿no? Ese fue el peor viaje. El peor, lo peor, que además yo, a ver, había pasado 2 meses de estrés, lo de la visa fue estresante, conseguir pasajes fue estresante, luego el vuelo estresante, y luego llego a Dinamarca sin dinero, sin tarjeta, sin absolutamente nada, y sin dónde vivir. Claro, hablemos de eso, hablemos de la acomodación porque es súper importante la gente que vaya a aplicar a esta beca, Sí, la gente que quiera estudiar en Dinamarca sepa. sí. Y vea, yo amo Dinamarca, amo mi universidad, pero también tengo que ser muy conscientes de lo que es difícil. Y lo que es difícil es la acomodación. Entonces, Jesús, cuéntanos un poquito de cómo es este proceso para la gente que no lo conoce. Exacto, bueno, a ver, cuando a mí me llega la confirmación de que me habían aceptado para estudiar en Dinamarca, inmediatamente a ti también como una especie de guía en donde te dicen como, bienvenido, y una explicación de Dinamarca, y en la parte de a ver, de todo el tema de la vivienda, te dicen, la universidad no provee ningún tipo de dormitorio o de residencia para estudiantes que vengan a tiempo completo, así que vayan a estudiar 2 años. Ujú. Solamente es para estudiantes de Erasmus que vienen por 6 meses. Sí. Pero te recomendamos que te unas a estas listas de espera de distintos dormitorios en donde puedes aplicar. Bueno, perfecto. Y además te dan como unos links en donde tú te puedes meter. Bueno, en lo que yo empiezo a buscar y que me anoto en una lista, en las listas de espera, yo soy el número 1500, el número 1200, 1000 y el más cercano era como 700. Que hasta yo digo, bueno, quizás esto es Va ahora, rápido. pero de aquí que empiecen las clases va a pasar rápido. A ver, ya yo tenía un año en Dinamarca y yo todavía era el número 200 en muchas de esas listas. Es decir, si tú quieres en verdad tener una acomodación y dónde vas a vivir, tienes que, mucho antes de aplicar a la universidad, tienes que hacerte parte de esta lista. Pero aquí ese no está el problema. Si tú no tienes una carta de aceptación, no puedes ser parte de la lista. No, no, Entonces, no, esto no. más que todo está destinado para estudiantes daneses. Claro. Bueno, ese fue tu caso. Mi caso Sí, también se demoró. sí. Yo, en el mío, a ver, sí, igual que tú, me llega la carta de aceptación y claro, yo veo eso, oiga, no me ayudan, me inscribo de una vez en la lista, también veo que soy un número súper grande, pues, Sí. eh, pero, claro, llego a Dinamarca, no tenía casa, lo que yo ya hice fue, unas semanas antes de que yo veo que todavía no tengo casa, yo le escribí a un amigo que me recibiera en Dinamarca. Sí. Eh, Él me recibió y hasta los 2 meses, o sea, yo ya habían pasado alrededor de 8 meses en los que yo ya había estado inscrito en la lista, imagínate. Fue hasta los 8 meses que recibo una aceptación ¿cómo es que se le dice allá? En un collegium, en un dormitorio. Si no había Sí. sido por mi amigo que yo conocí estando cuando estudié en Corea, yo no hubiera llegado, yo no sé qué hubiera hecho, me hubiera tocado pagar un hostal o yo qué sé. ¿Tú, cuál fue tu caso?
Exacto, no, el mío muy similar también porque yo tenía un amigo viviendo en Dinamarca y yo también le escribo y yo le digo, ¿me puedo quedar en tu casa mientras consigo dónde vivir? Y me dice, claro que sí, Jesús, no hay ningún problema. Y además tuve mucha suerte, porque eso sí, ya yo he visto el tema de los hostales, que además un hostal que tú piensas, bueno, lo más económico, en Dinamarca es costoso, Es caro, es es caro. bastante caro. Entonces, por suerte yo tenía este amigo y me quedo en su casa. Pero el primer día, a ver, llego a su casa y todo está, no hay ningún problema. Al día siguiente empiezo en las clases, o más bien empiezo lo que es el curso como de introducción, que es 2 semanas antes de empezar las clases oficialmente. Y voy, por casualidad, voy a la oficina de la universidad, a la parte de la acomodación, y simplemente les planteo mi caso. Les digo, estoy llegando, no tengo para nada dinero, porque le explico todo lo que había pasado en Madrid, yo voy a estar aquí por 2 años, etcétera. Y me dicen, mira, en verdad no hay ninguna posibilidad, pero vamos a anotarte en una lista de espera y si quizás alguno de los dormitorios de la universidad hay alguna habitación que esté disponible, pues te vamos a contactar. Y yo, bueno, perfecto, lo hago, pero obviamente pensando, no, mira, las probabilidades son mínimas, pero bueno, no, a seguir buscando. Pasan 2, 3 días que yo sigo en casa de mi amigo y me contacta la universidad y me dicen, tenemos una habitación disponible aquí en el mismo campus y la vas a tener nada más por un semestre, pero está esta opción. Y yo inmediatamente digo, sí, por favor, claro. Claro. Y después de una semana, yo estuve en casa de mi amigo una semana y luego me mudé al campus de la universidad en la habitación en la que me tocó. Genial, genial. Entonces podemos decir que fuiste, en cuanto a número en la lista, tal vez te salió un número mucho más grande que a mí, pero tuviste esta suerte de, oiga, la universidad te colaboró y entraste también a vivir con ellos. Sí, Igual, me pasó exactamente igual porque los 2 meses que duré en la casa de mi amigo, porque yo sí duré 2 meses, sí, cuando la universidad me dijo, oiga, ya tenemos un cuarto y eran los cuartos de la gente de intercambio. sí, Lo cual es chévere, ¿no? Uno igual llega y con otra gente internacional comparte, es algo muy bacán. Entonces, bueno, sí, ya fue toda una aventura lo tuyo, ganar la beca, luego obtener la visa, luego llegar a Dinamarca y luego obtener acomodación. Fue toda una aventura. Antes de empezar a que nos cuentes un poquito cómo es la vida en Dinamarca y hablar de sí. esto, ¿cuáles fueron tus conclusiones del ganarte la beca? ¿Eres tú una persona con notas muy buenas? ¿Qué crees que fue lo que te ayudó a ti a ganarte esta beca? Bueno, yo creo que, a ver, yo no considero que yo sea de notas excelentes, a ver, de sacar la mayor calificación, pero obviamente siento que tengo buenas notas, y buenas notas, y en especial en lo que fue en mi pregrado. Los últimos 2 años fue donde más le puse énfasis a estudiar y fue a ver, fueron las notas que mejor tuve de toda la carrera. Pero yo siento que fue también el hecho que puse bastante esfuerzo en escribir la carta de motivación. Me preparé, salí muy bien en mi examen de inglés, entonces salí muy bien en mi examen de inglés, tenía buenas notas, siento que escribí una muy buena carta de motivación y que además mi perfil era el indicado para el tipo de programa, es decir, para el tipo de maestría que yo había escogido en Dinamarca. Entonces siento que yo tenía el perfil y además todas estas características que me imagino que era, obviamente, lo que la oficina de admisiones de la universidad requería para una persona y más que todo para otorgarte la beca. Pero entonces yo Claro, siento que fue como ese cúmulo de cosas. perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Y esto para que las personas que nos están viendo sepan. Entonces, y eso es un mito que existe y es, uno para ganarse una beca no necesita tener notas excelentes, no necesita ser el mejor de la clase. El promedio académico es solo una parte del peso que se le da en la evaluación de tu perfil. En realidad, como lo Sí, dices, hay algo más allá que es el perfil que uno tenga. Ah, bueno, esta persona que estudió, hay veces tal vez incluso la experiencia laboral que uno tenga o la experiencia extracurricular que uno tenga, eso le puede servir mucho a uno. Y finalmente, y muy importante es, oiga, la carta de motivación. Y en este caso es muy importante porque son solo 4 documentos los que tú tienes,
no hay entrevista, no hay otra persona que escriba una carta por ti, eres tú el que debe demostrar tu motivación. Entonces, Exacto. este documento es súper importante. Jesús, algunos tips para la carta de motivación que la gente vaya a Yo, escribir. sí, yo diría que el tip más importante, y es con respecto a lo que yo hice, fue leer muchos modelos de cartas de motivación y poder entender exactamente qué es, qué es una carta de motivación. Porque inicialmente piensas, bueno, ¿por qué quiero? Que si es verdad, tú tienes que escribir por qué tú quieres ser parte, pero también tú tienes que demostrar por qué tus capacidades y todo lo que tú has logrado, más tu motivación, te hacen el candidato ideal para ser aceptado. Y más que eso, yo en mi carta de motivación, además, al final, hablo un poco de la beca, de que yo también estoy aplicando a la beca, de forma tal de que ellos vean que no es únicamente entrar, sino que yo además considero que mis calificaciones, mi experiencia, mi nivel de inglés, etcétera, todo eso se traduce en una persona a la persona que deberían otorgarle esta beca. Genial. Entonces, lo que yo más hice fue leer muchos tipos de modelos de carta de motivación, entender exactamente de qué se trataba la maestría y pensar un poco cómo mis estudios y todas las actividades que yo he hecho hasta este momento me posicionan favorablemente para conseguir esta beca y Súper, para poder ser aceptado. súper. Sí, yo también pienso que la carta de motivación no se debería llamar carta de motivación, sino en realidad una carta de mérito y de motivación. Sí, Eh, es decir, oiga, yo quiero ser parte del programa, estoy muy motivado por X, Y, Z, pero además soy el candidato ideal por X, Y, Z, ¿no es cierto? Y ya la gente queda, bueno, eso es otra cosa. Genial, genial, muy buenos tips. Entonces, hablemos ahora de tu experiencia en Dinamarca. ¿Qué tal es este país para estudiar, para vivir? Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia por allá. exacto. Bueno, a ver, ya yo tengo 3 años por acá, por Dinamarca, se culminó mi maestría y tengo un año más, ya voy a cumplir 3 años en Dinamarca. Y en verdad es un país que me gusta mucho, es un país que tiene muchas posibilidades, es un país que uno a veces, digamos, desde Latinoamérica, uno lo ve como, es un país que está en el norte, un país muy frío, con personas frías, y quizás eso en parte sea como una forma de desalentarse uno mismo, de pensar, no, quizás no es mi lugar para vivir, pero una vez que tú llegas y estás en un ambiente universitario, estás en un ambiente muy social, empiezas a conocer personas, primero que todo, no únicamente de Dinamarca, sino de todas partes del mundo, empiezas a comer comidas que nunca antes habías comido, un sistema de transporte muy diferente al transporte que quizás puedas tener en tu país. Sistemas además burocráticos muy sencillos, muy digitales y que además se ven muy eficientes. Entonces, yo me sentí un poco como que yo estaba viviendo una especie de utopía en el sentido, no porque sea un país que pueda considerarse una utopía, sino porque lo veía muy diferente a Venezuela. Venezuela, procesos muy lentos, muy complicados, muy burocráticos, muy estresante. Y luego en Dinamarca, muy relajado, muy eficiente y además todo me parecía que funcionaba muy bien. Y a pesar de que todo fue muy estresante, y una vez empiezo mis estudios, yo siento que absolutamente todo, conseguir lo que se llama en Dinamarca el CPR, es decir, tu carta de identificación, fue bastante rápido y bastante sencillo, que no es el caso para todo el mundo que viene a Dinamarca, eso sí debo decirlo, pero en mi caso fue bastante rápido. Y del resto me conseguí con un país que tenía mucho que ofrecer, un país pequeño, pero con mucho que ofrecer en temas de cultura. Además, si estudias en Copenhague o cerca de Copenhague, estás muy cerca de Suecia. Tienes como muchas opciones a tu alrededor. Y eso sí, a pesar de que sí es un país costoso y, y que obviamente la beca sí te ayuda, pero sí, en mi caso, yo tuve que tener un trabajo extra para tener más dinero y poder cubrir un poco más lo que son mis necesidades básicas y extras también, como viajes o lo que sea. Este es un país que tiene mucho que ofrecer y que Genial. definitivamente, bueno, yo sigo aquí y por ahora no tengo planes de irme, así que eso también demuestra lo bien que también me he adaptado.
Claro, estás contento, ¿no? Y ya después de todas esas aventuras para llegar, yo creo que irse, no, por favor. Sí, 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 Pero exacto. bien, bien, ya que lo mencionas, el dinero este que uno recibe de la beca, es harto dinero, son 1.200 euros aproximadamente. Sí, Pero sí, Dinamarca es un, problema, es un país costoso. sí, Yo no tuve problemas con el dinero, a mí me alcanzaba todo muy bien, pero claro, para salir, para ir de fiesta, para viajar, no. O sea, la beca sí. es para mantenerte en Dinamarca, no para vivir como un rey, para vivir bien. Exacto. Eh, pero sí, uno puede conseguir trabajo y uno puede conseguir trabajo medio tiempo para toda esta gente que esté interesada. ¿Tú qué hiciste? ¿Qué trabajo conseguiste? ¿Fue fácil siendo extranjero? ¿Tú no sabes danés? ¿Cómo consigues trabajo? Exacto. A ver, y yo consigo más que todo trabajo, porque como tú dices, sí, la beca te da para vivir bien, pero una cosa que yo no tenía en consideración y que además fue un error de la universidad en su momento es que a mí me dicen, tú no pagas impuestos por venir de un país en desarrollo. Ah, sí. Entonces, perfecto, no hay ningún problema. Luego de un mes o 2 meses, que ya a mí me ha entrado mi beca completa, me llega, la universidad me contacta y me dice, Jesús, hubo un problema y tu país, es decir, Venezuela, no entra como, a ver, subdesarrollado, ¿En sino solamente serio? como subdesarrollado o algo así, no recuerdo exactamente cómo era el término. Pero, en fin, lo que me decían, pero entonces tienes que pagar impuestos. Entonces, yo de mi beca tuve que pagar 38% de mi beca en impuestos. Es Sí, decir, los 1.200 se redujeron a 700, sí. 760 o algo así euros. Entonces, ahí es Claro. donde es un poco más limitado que de todas maneras, con 760 podía vivir porque pagué transporte, pagué comida, pagué vivienda y me quedaba hasta para ahorrar un poco, pero obviamente limitado. Sí, Limitado y además yo porque tuve suerte, porque vivía al lado de la universidad, tenía mi habitación era en el dormitorio más barato de toda la universidad y además el supermercado que quedaba ahí cerca de donde la universidad de todos los dormitorios es uno de los que son más económicos de Dinamarca y yo me supe administrar. Pero por eso es que yo decido conseguir otro trabajo, pero digo, a ver, no hablo danés, estoy empezando a estudiar danés, no tengo el nivel para decir hola y de dónde vengo, etcétera. sí. ¿Cómo voy a conseguir trabajo? Y por suerte, una amiga mía empieza a trabajar en un restaurante en Copenhague y me dice, Jesús, en este restaurante me va muy bien y necesitan a más personas, porque no, pero necesitan personas que trabajen en la cocina, limpiando, etcétera. Y yo digo, bueno, sí, no hay problema, con tal de que me paguen, yo hago lo que sea, lo que necesito es un dinero extra. Y me dice, bueno, perfecto, y puedes trabajar, tú escoges los días que quieres trabajar, si son fines de semana o no. Y yo trabajo unas 2, 3 semanas en la cocina y luego más bien me pasan, por decirlo así, a camarero, a mesero, en donde más bien ya es como otro, digamos, subí de estatus. Y entonces empiezo a trabajar y trabajo durante todos esos 6 meses de mi segundo semestre, trabajé todos los viernes y todos los sábados en las noches. Es más, no tuve tanta vida social, que más bien fue bien por un ahorro, porque todos los viernes y todos los sábados trabajé. Claro, Pero porque con eso me dio suficiente para poder tener más dinero, que era lo que me interesaba. claro, y algo muy importante y es que la gente que esté interesada en luego de hacer sus estudios y residir en el país, ya sea Dinamarca, ya sea Alemania, es importantísimo que desde el día uno empiece a construir carrera en ese país. Porque no Por importa favor. que tú hayas trabajado súper duro en Argentina, en México, en Chile, tú llegas desde ceros al nuevo país. Entonces, Sí, es un caso muy chévere el que mencionas porque así es que uno empieza lavando, luego empieza haciendo otra cosa y va subiendo. Eh, y lo ideal es que ya luego uno haga una práctica profesional que luego le permita a uno engancharse con la empresa. exactamente. Lo digo porque así como Jesús también empezó limpiando y luego pasó como mesero, mi caso fue parecido. El primer trabajo que yo tuve, yo lo conseguí a través de una aplicación.
algo que le dicen a uno es, oiga, no es dificilísimo conseguir trabajo si uno no sabe danés, ¿no? Eso es algo que le dicen. Sí, sí. Pero di con una app y ahí posteaban trabajos. Y uno de ellos fue como voluntario con una empresa alemana que organizaba eventos. Entonces yo me iba los martes y los jueves a Copenhague y organizaba eventos. No me pagaban, pero yo todo lo hacía, por un lado, para pasarla chévere, ¿no es cierto? Y por el otro, Sí. también para acumular esa experiencia. Ya luego empiezo a trabajar vendiendo tiquetes de turismo en la ciudad y esa experiencia me ayuda consecuentemente a obtener una práctica en una muy buena empresa en ese país. Entonces, todos estos tips para la gente que está interesada en, en estudiar o radicarse luego. Bueno, Exacto. ya para ir terminando, Jesús, ya tú ya has terminado tus estudios, tú te graduaste en administración pública, ¿no es cierto? Y, Sí. ¿cómo se llama la carrera completa? Administración pública Pública internacional y políticas. y Se llama política, ajá, exacto. Yo en diría que la es la Universidad de traducción Rosa. más, a ver, la mejor traducción que puedo sacar del, porque es como politics, más de todo como políticas, pero no tanto como políticas públicas, sino política en el tema de la política, De la más política. de grupos de interés, etcétera. Ya, perfecto. Y bueno, se te venció tu residencia como estudiante. Ahora que te dedicas, ¿cómo obtuviste ese otro permiso? Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Exacto. Una vez que yo me gradúo, tengo 6 meses, que esto es muy bueno saberlo, que uno tiene 6 meses extras de permiso de residencia en el país, justamente para conseguir trabajo. Sí, Pero a ver, mi sector, que es el sector público, organizaciones internacionales, ONGs, etcétera, es un sector difícil, primero que todo en todo el mundo, y más en Dinamarca. Entonces, conseguir trabajo toma tiempo, toma mucho esfuerzo, y no es algo que van a pasar 2, 3 meses y inmediatamente consigues algo. Toma, a ver, no es sencillo. Es más, no es sencillo para personas ni siquiera que sean danesas o europeos, para todo el mundo es complicado. Entonces se vence, estoy yo a punto pasan los meses, no consigo trabajo, pero me averiguo de una opción que se llama Establishment Card. Y el tema del Establishment Card es que si tú tienes un título de estudios de Dinamarca y una cierta cantidad de dinero en tu cuenta, tú puedes aplicar a lo que se llama Establishment Card con la idea de que tú luego te establezcas en Dinamarca. Y es un permiso que te permite trabajar tiempo completo, estar durante 2 años en Dinamarca y además que si tú consigues un trabajo, no tienes que pedir un nuevo permiso de residencia, sino que puedes seguir con este permiso que ya tú tienes. Y si por alguna razón te despiden o renuncias o lo que sea, o consigues otro trabajo y empiezas otro trabajo, no tienes que empezar de cero con todo el proceso, simplemente empiezas a trabajar. El permiso te permite tener cuantos trabajos tú quieras sin tener que solicitar un permiso extra o un permiso distinto de trabajo. Y es donde me encuentro en este momento. Que, a ver, estamos en el mes de junio, ya casi cumpliéndose un año más o menos. A ver, faltan un par de meses de que yo me gradué y yo todavía no he conseguido un empleo en mi área. Entonces lo que he estado haciendo es trabajando como un traductor freelance a través de una compañía que está en Dinamarca, pero trabajo desde mi casa y yo simplemente lo que hago es traducciones en este momento, lo cual me da para vivir. También trabajo organizando eventos en distintos lugares de conferencias que hay en Copenhague. Entonces con estos dos trabajos es con lo que me estoy manteniendo en estos momentos, mientras y yo espero, siendo muy positivo, que pronto luego pueda conseguir un trabajo aquí, el cual esté en mi área y que me interese, por supuesto. súper, súper, súper. Entonces ya resumiendo, si cuando una vez te gradúes de estudio tienes dos caminos. Por un lado, conseguir un trabajo, ¿no es cierto? Como Sí, hablamos, lo ideal es que tú puedas hacer una práctica profesional al terminar tus estudios el último semestre para que luego esa empresa, si tuviste un desempeño bueno, te ofrezca empleo y así ampliar tu residencia, pasar a una residencia ya de trabajo. El exacto. otro caso, que es el caso que tiene Jesús, es pagar una cosa que se llama el Establishment Card, que tú ya con el diploma de Dinamarca y un dinero en tu cuenta vas a poder tener y trabajar en Dinamarca ya full time.
Entonces, esto es, yo te deseo todo lo mejor ahorita en este nuevo trabajo y aplicaciones, todo lo que se venga. Dinamarca es maravilloso, síguelo disfrutando. Y también te Ya, hermano, agradezco mucho gracias. por el tiempo de estar acá, de compartir tu experiencia, tu conocimiento, porque estoy seguro que le va a servir a más de uno. No, muchas gracias y en verdad eso espero, además con todo tu trabajo, que además lo he venido siguiendo y yo ahora aportando un poco con mi experiencia, yo espero bueno, que podamos ayudar a muchos como nosotros que se encontraron en las mismas y que quizás no supieron bien cómo actuar o qué hacer, pero que vean que bueno, que sí es posible y que se puede y que simplemente hay que tener la motivación y saber bien qué es lo que se quiere. Exacto, exacto. Yo voy a dejar en la parte inferior de este video, en la descripción, voy a dejar todos los links de los que Sí. hemos mencionado acá para que tú sepas dónde encontrar estas becas, las experiencias también mía de mi experiencia en Dinamarca para que la gente que la quiera leer, todo lo que es lo de los exámenes de inglés, cartas de motivación, todas van a estar acá escritas para que ustedes puedan enviar una aplicación exitosa. Y bueno, estaremos muy pendientes de los comentarios, tanto Jesús como yo. Y de nuevo, Jesús, muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto. Bueno, Claro que sí. dale, Muchísimas gracias. dale, chao. Chao.